Muy bien, mis queridos amigos, teleamigos, un abrazo fraternal para todos. Quiere hacer antes como una advertencia, ¿no? Estamos cerca al cónclave, estamos esperando las decisiones de la Iglesia. Yo quiero que la gente, con tanta cantidad de chismes, de hipótesis, de profecías, de cosas, la gente tenga prudencia y respeto con la Iglesia y con las decisiones de la Iglesia. Nosotros, pues lo que debemos como católicos es orar por ese cónclave, orar para que el Señor se manifieste en la mejor manera, de acuerdo con la voluntad de Dios, pero no andar en rumores, en chismes, en hipótesis, en cosas que lo único que hacen es como enturbiar más la Iglesia en la crisis que tiene, que es cierta la crisis, pero todas las instituciones del mundo están en crisis. ¿Por qué no iba a estar la Iglesia si la Iglesia, la crisis de la Iglesia es la crisis del mundo y la crisis del mundo es la crisis de la Iglesia, decía Juan Pablo II, de manera que tenemos que respetar, y sobre todo como abundan una cantidad de profecías y de cosas que no tienen asidero y que no tienen fundamento, inclusive que todos nos hemos equivocado. Yo me equivoqué con la famosa vidente irlandesa de Jesús habla, le hemos pillado, le hemos pescado una cantidad de errores y de equivocaciones y que llevan a la gente a una confusión terrible, de manera que es mejor que seamos prudentes. En la historia de la Iglesia ha sobrevivido a grandes crisis, a crisis horrorosas. Me acuerdo que los primeros papas que los elegían en Roma, y creo que la elección era distinta y lo hacían eran los sacerdotes de Roma, después los obispos del mundo, después se crearon la institución de los cardenales, y hubo cardenales laicos, hubo grandes crisis, hubo época en que el poder material, el poder del mundo influía en los reyes sobre la Iglesia, pero hace más de un siglo hasta los reyes tenían influencia para vetar la elección a veces, pero hace más de un siglo la Iglesia ha tenido mucho orden y mucha disciplina para el nombramiento, y siempre el Espíritu Santo se ha salido con la suya y ha triunfado, y es que esta es la Iglesia católica, es la Iglesia de Mateo 16, la que fundó Cristo. A nosotros nos fundó no Martín Lutero, ni Calvino, ni Zwinglio, ni el rey Enrique VIII, ni nos fundó los pastores de Bogotá o de Medellín o de cualquier parte, no, nosotros somos fundados por Cristo, en Mateo 16, bajo Pedro. Entonces cuando la gente emigra para otras iglesias, a mí me da mucho pesar y me da mucho dolor, porque es la Iglesia que fundó Cristo, que tiene crisis, por supuesto. Jesucristo dijo que el trigo crecía con la cizaña, y siempre ha tenido crisis. Nosotros que hemos tenido papas desde Benedicto XV, San Pío IX, San Pío X, Pío XII, ese santo sabio y místico, Juan Pablo II, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Benedicto XVI, hemos tenido papas muy santos y muy sabios que han guiado la Iglesia con mucha sabiduría. Y hubo otras épocas por allá que se llamó el siglo de hierro, que me enseñaba mi profesor de cultura religiosa en la Universidad Javeriana, que hubo papas terribles, pero nunca hubo errores en materia de fe, ni en materia de dogmas, porque la Iglesia está compuesta por hombres. San Agustín la llamaba la casta meretriz, es decir, era casta y pura y santa porque la dirigía el Espíritu Santo, y era una meretriz porque la manejaban los hombres, y los hombres tienen fallas y tienen problemas de carácter y todo. Sin embargo, a pesar de eso, en el último siglo o más de un siglo, la Iglesia ha sido guiada por papas muy sabios y muy santos y muy buenos. Tenemos esa fortuna, como tuvimos a Benedicto, tuvimos a Pío XII, tuvimos al Beato Juan Pablo II y al Beato Juan XXIII, que está incorrupto, además una prueba de su santidad, de lo santo que era Juan XXIII. De modo que huir hacia otras tiendas y hacia otras toldas, pues me parece, primero, cobarde, y segundo, es desconocer la Iglesia. Yo voy a hacer de pronto unos programas de apologética sobre la Iglesia, de modo que prudencia y oren por el cónclave, y oren con mucho amor por su Iglesia. Me acuerdo de una anécdota muy famosa de dos teólogos ingleses, en que uno, viendo la crisis de la Iglesia,
resolvió salirse. Y el otro le preguntó a su colega si él no quería salirse también y dijo, no, es que yo cuando veo a mi madre con la cara manchada, yo le limpio la cara y se la beso, pero no le doy una patada por detrás a la mamá. La iglesia es madre, es maestra, y ha existido durante 2000 años y ha navegado en medio de grandes luces, si les parece poca luz San Vicente de Paúl, que la obra de San Vicente de Paúl perdura por el mundo entero, una obra de caridad que no hay en el mundo, nada conocido, ni nada tan grande, ni nada tan semejante, o la Madre Teresa de Calcuta, o San Francisco de Asís, o la obra de San Juan Bosco, magna, gigantesca, con la cantidad de jóvenes y de niños que han educado a estos padres salesianos tan venerables, la obra de San Ignacio, con los padres jesuitas que están en crisis ahora, sí, es cierto, y dicen herejías y cosas, pero han producido 30 santos, como 50 beatos, como 500 mártires, yo no sé cómo es, gente como Pedro Claver, como Francisco Javier, que resucita 123 muertos, y esa obra magna de formación y educación que los jesuitas hicieron, y los asentamientos indígenas en América Latina. La iglesia trajo las universidades a América, la iglesia fundó las universidades, la iglesia en el ramo de la salud pues ha sido algo maravilloso, sostiene 7 o 8 países del África en salud, en educación, en cosas. La Madre Teresa de Calcuta, uno sostener 20 millones de pobres. ¿Cuál otra iglesia o cuál otra institución sostiene 20 millones de miserables, de pobres, de gente sin nada? Pues la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica tiene muchísimas más luces que oscuridades, muchas más luces. En la época de San Benito de Nurcia, pues la iglesia estaba en crisis, los monjes estaban muy corrompidos, y Dios proveyó, Dios puso a San Benito a reformar el monacato de Occidente, los monjes de Occidente, y a volverlos santos, y esos padres benedictinos trajeron las artes, la cultura, la evangelización por toda Europa y por todo el mundo. Y uno ve personajes como San Patricio en Irlanda, qué obra magna, qué obra gigantesca, acabó con la brujería, con la apostasía, con la muerte, con los sacrificios humanos, como acabó la iglesia en México con los sacrificios humanos en las grandes pirámides de los nahuatles, los mayas, y acabó con todas esas sanguinarias religiones y crueles, e inhumanas y terribles, y la iglesia vino a tener el sentido de la caridad y de la misericordia. Es decir, yo sé que estamos en el periodo de la gran tribulación, eso es cierto, Jesucristo la profetizó como un preludio para algo maravilloso y algo final, que es el comienzo de lo mejor y el fin de lo peor. Es decir, estamos en el fin de los tiempos, se llama el fin de los días, que comienzan a ser anunciados en el libro del Deuteronomio, y que Ezequiel coloca la restauración de Israel como el comienzo del fin de los días, y eso sucedió en 1948, y no es el fin del mundo. Pero como proliferan tantas profecías y el internet resiste tanto y lo alimentan lateralmente y lo alimentan por los lados, lo modifican, lo tuercen, y entonces viene una crisis tremenda de la gente poniéndole credibilidad a muchas cosas que no son de Dios. Hay profecías que son de Dios. Yo tengo más de 80 profecías católicas sobre este tiempo, y con mi párroco voy a publicar un librito de profecías católicas buenas, de santos y de místicos y todo sobre esta época, que no son nada gratas, que hablan de la gran tribulación y que hablan del mundo nuevo, pero la iglesia es la iglesia de Dios, y Jesucristo dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Que hay lucha de poderes adentro, sí, el Papa Benedicto lo dijo, y en todas las instituciones del mundo. Miren lo que pasa en Colombia, las iglesias evangélicas, cómo era la lucha de poder, que no son una sino 5.000, se fragmentan, se dividen, se parten, hacen escisiones, cambian de criterios, cambian de interpretaciones de la Biblia. Nosotros hemos mantenido la unidad y hemos mantenido durante 2000 años mucho más luces que oscuridades. De modo que no le crean a la famosa vidente, en eso nos equivocamos muchos y empezamos a pescar. Un diácono me empezó a llamar a decirme: mire los errores que tiene
La de Jesús habla, la vidente irlandesa, después me llamó Agustín y me llamaron unas cosas, y yo me percaté realmente que era verdad. Si nos equivocamos, pedimos disculpas. Vamos a hablar de la gran tribulación, es decir, el padre Fernando Umaña y yo vamos a estar el 16, él va a hablar de conversión, él nos va a hablar de Apocalipsis, yo voy a hablar de la parte de la gran tribulación, y los invito el 16 allá en Belén, en la transversal 22 bis 6035 a este seminario. Antes de referirme al tema de la gran tribulación, me quiero referir un segmento en este mes de marzo a San José. San José. José quiere decir aumento o aumentó. El primer José que encontramos en la Biblia era hijo de Jacob, hijo de Isaac, era el penúltimo de los hijos antes de Benjamín, que fue su último hijo, y estuvo en Egipto y proveyó cuando fue, después de ser vendido, después de ser encarcelado, después de ser traicionado, es como la figura de Jesús, ¿no es cierto? Proveyó de trigo en unas grandes hambrunas de 7 años a Egipto. Esa historia de José de Egipto es muy linda, pero hay un José en Belén. Belén significa la casa del pan, y el pan es Jesucristo, que es el pan de vida bajado del cielo. Nosotros, la Iglesia Católica, es la única, y la ortodoxa, que tiene el pan vivo bajado del cielo, la Eucaristía. El que come mi carne tiene vida eterna. Y José de Belén, el esposo de María, es el que provee al mundo el pan vivo bajado del cielo, que es Jesús. José es padre adoptivo de Jesús. José tiene una historia muy hermosa en la Biblia, San José de Belén. José quiere decir aumento o aumentó, y él aumentó el pan en Egipto. Él aumentó la alegría de su madre, de ahí viene la palabra, y él aumenta la alegría del pueblo cristiano, porque con la Virgen María, acompaña a la Virgen María, guarda a la familia de Dios, a Jesucristo y a la Virgen María. Es el tutor, es el guardián, es el proveedor. Por eso Santa Teresa de Jesús decía: nada le he pedido al bienaventurado José que me haya sido negado. Decía, a algunos santos se les concede dar algunos favores, a San José todos. Mire, San Gerardo de Mayela con los buenos partos, San Antonio que con las cosas perdidas y que consigue novia, San Agustín que ayuda a conseguirle a uno sabiduría para entender la palabra de Dios, como San Jerónimo, el autor de la Biblia. A algunos santos Dios les da el privilegio de conceder algunos favores, ¿no? Si tú me honras a mí, yo te honraré a ti, dice la Sagrada Escritura. Entonces, José es el que provee el pan en la casa de Belén, y Belén significa la casa del pan. José acompañó a la Virgen María, y José creyó en que su esposa, al principio dice la Biblia que vaciló cuando le fue anunciado por el ángel, ¿no?, a la Virgen, y quedó embarazada, y encontrar a su esposa embarazada, porque el matrimonio se realizaba en 2 periodos, en 2 instancias, digámoslo de esa manera. Entonces San José encuentra a su esposa embarazada, y las mujeres israelitas que tuvieran adulterio las mataban a piedra, hasta que José, en el último momento, cuando decidió repudiarla en secreto, nos dice la Biblia, y no denunciarla ante el rabino, no hacerla matar a piedra por el adulterio, sino que resuelve, él tiene un sueño. José, como el de Egipto, es un soñador, y Dios le habla en sueños y le dice que lo que hay en el vientre de María es del Espíritu Santo, y así como la Virgen creyó que iba a ser embarazada por el Espíritu Santo, José también creyó. José nunca tuvo relaciones con la Virgen María, uno de los místicos. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Reúne a la familia. Uno se pregunta, ¿qué clase de hombre escogería Dios Padre para guardar sus 2 más preciados tesoros? A su Hijo Jesucristo, Hijo de Dios,
e hijo de María, hijo de David, descendiente de la tribu de David, como José también. ¿Qué clase de hombre escogería Dios Padre para guardar lo mejor que tenía? A la hija predilecta del Padre, a la esposa del Espíritu Santo, a la madre de su hijo. ¿Qué clase? Es decir, su propio hijo, pues el mejor de todos los hombres. Por eso yo creo que cada día es el desperdicio de todos nosotros cuando acudimos a muchos santos. Yo veo a la gente con ese fervor por Santa Marta y eso es bueno, pues Santa Marta es una santa como muchos santos, como María, su hermana, como Lázaro, todos esos del Antiguo Testamento, Nicodemo, José de Arimatea, pero San José era lo mejor que el Padre escogió. Y hay una revelación muy grande de Monseñor Michelini, en las revelaciones de Jesús a un sacerdote carismático, dice: lo que Dios tiene por gracia, María lo recibe. Lo que Dios tiene por naturaleza, María lo recibe por gracia y José por reflejo. Por eso Santa Teresa dice: a algunos santos Dios le da el privilegio de conceder algunos favores, y dice: a San José todos, todos, todos. Nada le he pedido al bienaventurado patriarca que me ha sido negado. Yo por eso le he pedido a un sacerdote muy especial que los miércoles de San José los vamos a hacer en Belén, para demostrarles la verdad de que realmente San José tiene la facultad dada por Dios, el don dada por Dios. Así como Pablo resucitaba a los muertos, como Pablo sanaba a los enfermos, como Francisco David resucitó 123 muertos, como la madre Laura también hizo esos milagros tan extraordinarios, Dios le da a los santos esos privilegios. A San José se los dio todos. ¿Por qué? Porque lo que Dios tiene por naturaleza, María lo recibe por gracia y San José por reflejo. Por eso en ese libro que nosotros vendemos de los lirios perfumados de San José, encontramos la forma de preparar el aceite de San José, porque el lirio es la flor de San José, el lirio es la flor de San José. De modo que San José es una maravilla. Yo quiero más tarde hacer un programa especial sobre él. Solamente les voy a decir cómo murió José. José tenía 30 años cuando se casó con la Virgen María. 30, no era un viejito como lo pintan por allá. Antes de salir a la vida pública de Jesús, a los 30 años de Jesús, o sea, José tenía 60 años. José desde niño tenía éxtasis, tenía revelaciones, tenía manifestaciones místicas, tenía sueños. Con los sueños salió huyendo y protegiendo a la Sagrada Familia y llevándola a Egipto. Con los sueños regresó de Egipto, proveyó a la familia, de modo que también los puede proveer a nosotros. A mí me ha provisto muchas veces. Cuando yo voy a esos conventos como el de las 63, de estas monjitas tan pobres y tan lindas que cuidan muchos ancianos, veo en la puerta una estatua de San José, y ahí cuando necesitan arroz le ponen un paquetico de arroz y llega el arroz, y la panela y llega la panela, y el billetico y llega el dinero. Y yo le pregunto a esta monjita cuántos ancianatos de estos tienen en América Latina, y me dijo 200, y San José provee los 200 ancianatos. De modo que ¿será que San José no es capaz de proveer nuestra vida, nuestra familia? Me acuerdo de un testimonio, antes de contarles la muerte de José, me acuerdo de un testimonio de un misionero que llegó donde los indios Cholulas. Los indios Cholulas son en México, y encontró un Cristo, la cruz, habían bajado a Cristo de la cruz y una estatua de San José al lado grande. Y les preguntó ¿por qué bajaron a Cristo de la cruz? Dijo: porque es que Él ya pagó por nosotros, ahora somos nosotros que tenemos que estar ahí. Y me acuerdo de San Pablo que dice: estoy crucificado con Cristo. Y cómo nos lloramos y quejamos cuando estamos crucificados con Cristo, cuando el Señor nos deja participar un ratico de su pasión para salvar otras almas. Completo en mi cuerpo lo que falta la pasión de Cristo por la iglesia, dice Pablo. Entonces, esa fue la explicación de ellos. Bajaron a Cristo porque Él ya pagó por nosotros. Y le dijeron: ¿y esa estatua, ese señor? Preguntó: ¿quién es? Preguntó el misionero. Dijo: ese es San José. Dijo: y si ese hombre fue capaz de adoptar al Hijo de Dios, también será capaz de adoptarnos a nosotros. Y se hicieron adoptar por San José. El misionero salió evangelizado y salió sorprendido. Él venía a enseñar y los indios Cholulas le enseñaron que nosotros
debemos ocupar el lugar de Cristo, la iglesia. Por eso la iglesia está entrando en un Viernes Santo. Parte de la crisis es la soledad de Jesús en el huerto. Esa es parte de la crisis, pero dejemos que el Señor guíe la iglesia, que sea el Espíritu Santo. No nos pongamos con chismes, con habladurías, con tonterías. Oremos. Yo tengo un cardenal que me asignaron en mi parroquia. Estoy orando por el cardenal de Filipinas. Entonces ustedes pueden escoger un cardenal y orar por él para que el Espíritu Santo lo ilumine. En el cónclave, la iglesia con grandes crisis ha sobrevivido durante 2000 años. Y ha sido santa porque ha producido mucha santidad. La Madre Laura, la Madre Teresa, los mártires que pusimos en los cristeros de México en la Revolución Mexicana, millones de mártires, la Revolución Española, con Fidel Castro, con Stalin en Rusia, en Ucrania 6 millones de muertos, pusimos católicos, sangre por todas partes hemos puesto en la iglesia. En el siglo pasado pusimos más de 40 millones de mártires en honor a Cristo, en Cristo Salvador, Cristo Señor, Cristo que vencerá y triunfará a pesar de la gran tribulación y a pesar de que usted se convierta en un cobarde que quiere huir de la iglesia o meterse en una iglesia equivocada que solamente no le habla de la cruz, ni le habla de la resurrección, le habla de la prosperidad y del éxito material, le habla del de ahora y no le habla del después. Le habla no le habla de las postrimerías. En esas iglesias no hablan del infierno, ni del purgatorio, ni del cielo, ni del juicio particular. Y eso todos nos tenemos que morir. ¿Se acuerdan el evangelio de esta semana? Cuando Jesús dice, y eso sobre los galileos, sobre los que cayó esa torre, ¿ustedes creen que son mejores que ellos? Pues no. Esos que mandó matar Pilatos allá y se juntó la sangre de las víctimas que ellos iban a sacrificar allá, se juntó con la sangre de los que mandó matar Pilatos, que era un hombre sanguinario. ¿Usted cree que son mejores que ellos? Pues no, nosotros no somos mejores que ellos. También podemos morir de alguna manera. Y nos habla de la muerte, y nos habla de la higuera que no produce frutos. Y si usted es un hombre que no sirve para nada, que no produce ningún fruto, que le está quitando el aire a los demás, que no construye una civilización del amor, que vino solamente a buscar lo penúltimo y no lo último, como dice Benedicto, entonces es la higuera que no da frutos. Entonces el administrador de la viña le dice, pero déjame un añito y le echo abono al lado, a ver si da frutos. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. Y la gran tribulación de que nos habla el profeta Daniel, que habrá en el mundo una tribulación como no la hubo jamás, ni la volverá a ver, y que Jesús retoma el discurso de Daniel y nos habla de una gran tribulación. Y Christina Gallagher, la mística irlandesa, a esa sí le creo hace 35 años y nunca se ha equivocado en sus profecías, nos dice que hemos entrado en el tiempo de la justicia de Dios. Pero pidámosle al Señor que en este tiempo difícil, que no es el fin del mundo, sino que es la última purificación de la iglesia, que la necesitamos. Estamos muy corrompidos, estamos muy mal. No solamente la iglesia, todo el mundo. Estamos podridos. Y la iglesia tiene muchos faros de luz todavía, tiene muchos sacerdotes santos y sobre todo miles de monjas cumpliendo su misión de caridad y su carisma, como las hermanas Lauritas, que les mando un abrazo ahora con la fiesta de la Madre Laura, ¿no? Una santa que solamente en la Iglesia Católica se producen esos extraordinarios testimonios de la fe. Los cristeros de México, todos esos miles de muertos que pusimos nosotros, toda esa sangre en la Revolución Mexicana o en la Revolución Española, y que no nos tienen en cuenta. Nosotros parece que no existiéramos. Nos atacan, nos difaman, nos persiguen. ¿Pero por qué? Porque ahí está Cristo y ahí está el Espíritu Santo en la única y verdadera iglesia que fundó el Señor Jesús. Y Jesús vencerá. La iglesia no va a vencer, dice el Catecismo en el 677, pero es la iglesia de Dios. Y la iglesia no va a desaparecer. Puede estar en las catacumbas, puede estar perseguida, puede estar convertida en un pequeño resto, que Benedicto lo anunció, lo profetizó en 1969 o 79, que la iglesia quedaría reducida a una pequeña porción, y así estamos quedando reducidos.
pero es la iglesia de Cristo y es la iglesia purificada, es la iglesia que va a pasar. Que si vamos a tener un cisma o no vamos a tener un cisma, eso no es problema de ustedes, lo hemos tenido varias veces, ¿no? Y hemos sobrevivido y Cristo ha vencido y ha salido adelante, eso no es motivo de preocupación. Y eso apenas es una inquietud, el prurito de oír novedades, de llenar el corazón de curiosidades, no es más, ¿sí? Seguramente habrá otro cisma, no lo sé, pero eso no importa, no nos llenemos de habladurías sobre la iglesia, amemos la iglesia, como aquel teólogo que dijo no darle la patada al otro. Y me recuerda ahora sí la muerte de San José, que les prometí. San José tuvo una acción mística, vio la pasión de Jesús. Cuando José cumplía, Jesús iba a salir a la vida pública, faltaban unos meses, vio la pasión de Jesús. Y San José, se murió de amor y de dolor, no resistió, era más valiente la Virgen María. Siempre las mujeres han sido más valientes que los hombres frente al dolor y al sufrimiento, han sido más aguantadoras, pero además esta era la llena de gracia, la llena del Espíritu Santo y la Madre de Dios. Tenía un estrato un poquito más alto que el de San José, pero San José recibió la plenitud también del amor de Dios, porque era el padre adoptivo del Hijo de Dios, y como los indios cholulas tenemos que hacernos adoptar por él, y murió de amor y de dolor San José, según la revelación de una mística, antes de que Jesús saliera a la vida pública, y es uno de los 13 dolores de la Santísima Virgen. Está muy cerca la salida del libro que el Señor me regaló sobre la Virgen María. Es mi penúltimo trabajo, porque el Señor me mandó a hacer otro libro. Yo no tengo la culpa, no quería escribir más, y el Padre Ángel me dijo, escribe un libro sobre la Virgen María, y ha sido un parto de trillizos. Está muy cerca de salir ese libro. Es un libro muy interesante. Ahí van a encontrar la parte profética de María, la parte carismática de María, la parte teológica de María, a quien tanto amamos. La Madre del Señor es mi madre, gritaba un santo y corría por las calles. Y si nos consagramos a su corazón inmaculado, nos defenderá esta tempestad, de este gran tribulación que según Cristina Gallagher y según otros santos hemos comenzado el tiempo de la justicia de Dios. Pero oremos por la iglesia está ahí, está viva y está palpitante, y la iglesia sigue actuando, y la iglesia será nuestra madre y maestra, como nos enseñaron. Oremos por los cardenales. Yo tengo, les repito, la tarea que recogí un papelito en mi parroquia y empiezo a orar por el cardenal de las Filipinas. Ese fue el que me tocó a mí, tiene 55 años, es el jovencito allá de los cardenales. De manera que oremos por la iglesia, es nuestro deber, es nuestra madre, es nuestra maestra. Y si tiene manchas y arrugas, piense que usted tiene más manchas y más arrugas. ¿Quién lo erigió a usted en el tribunal para juzgar la iglesia? Los periodistas se creen a veces que son los elegidos para sentenciar ahí, para juzgar y sentenciar. No, pues no. Si bien nosotros algunas veces criticamos algunas herejías y algunas cosas de la apostasía que estamos viviendo en el mundo actual, es para advertirle a la gente, es para que la gente tenga claridad sobre el pensamiento y sobre la sana doctrina de la iglesia, pero no es para denigrar la iglesia. La iglesia es una y es santa, y tenemos que amarla y respetarla. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Nos dice Mateo 24, versículo 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no hará su resplandor. Es el final del discurso apocalíptico de Jesús, es la gran tribulación, que nos trae el libro de Daniel, y que Jesús retoma
Dice, habrá una tribulación, o sea, una angustia, un dolor, algo tan grande en el mundo como no lo hubo jamás ni lo volverá a ver. Es cierto, es cierto. Jesús lo dijo, Daniel lo dijo, y va a haber una gran tribulación. Creo que hemos pasado la tribulación, el dolor del mundo, de tsunamis, de terremotos, de hambrunas, de guerras, y vamos a entrar en algo mucho más fuerte, mucho más duro, mucho peor, pero saldremos, y saldremos airosos, y será la iglesia la que vencerá, será Cristo el que vencerá. En el 677 del Catecismo, que dice que frente al último desencadenamiento del mal, la iglesia no va a vencer. No, la iglesia será perseguida, la iglesia será como arrojada, la iglesia será calumniada, como nos tienen, denigrados, poniendo mártires como pusimos 40 millones en el siglo pasado, perseguidos por todas partes. Esa atroz persecución que nos hicieron en México, ojalá pasáramos la película de los cristeros aquí en el canal, las atroces persecuciones en España, en la Revolución Española, contra la iglesia, cuántos miles de sacerdotes murieron, de obispos, de laicos, lo de Stalin, lo de Hitler, lo de todos, lo de Mao Zedong, lo de Camboya, lo de Fidel Castro, contra la iglesia. Suscita un odio terrible, es que el mal siente al bien y persigue al bien. Es decir, esa cosa de odio, de oscuridad que hay en algunas personas, cuando ven a alguien bueno, es a perseguirlo y a matarlo, ¿no? Como colgaban esos sacerdotes en México, las monjas, como fusilaban sin juicio previo, sin nada. Comisarios del pueblo, visitas domiciliarias, aterrador, ¿no? Los gulag, todo. La iglesia es perseguida por la prensa, perseguida por los medios de comunicación, por todas partes. Entonces nos dice aquí que habrá una tribulación como no la hubo jamás ni la volverá a haber, en el momento en que surgirán falsos cristos y falsos profetas. Pero la iglesia tiene una promesa, es que las puertas del infierno no prevalecerán. Puede estar en las catacumbas, puede estar perseguida, puede estar huyendo al desierto, como la mujer del libro del Apocalipsis que huye al desierto por 1260 días. Entonces vendrá la tribulación, una tribulación terrible, y después de la tribulación, de la persecución, del martirio, de muchas cosas que van a suceder en la gran tribulación, que ustedes las pueden leer en el capítulo 24 de Mateo, de Lucas 21, Lucas 17, Marcos 13, después de la tribulación el sol se oscurecerá, es decir, será el culmen, el clímax y el final de la tribulación, los 3 días de oscuridad, profetizados en Zacarías, profetizados en Apocalipsis 6, profetizados por el Padre Pío, profetizados por muchos santos. El Padre Pío tiene detalles en donde describe la oscuridad de esos días al final, y después de eso amanecerá un nuevo día y una claridad y una luz sobre el mundo. El mal desaparecerá. El Apocalipsis no es el fin del mundo, les decía yo en el seminario de la Universidad de la Gran Colombia, en esas 15 horas de Biblia que les di. El Apocalipsis es el fin del mal. Cuando la gente habla del fin del mundo, y eso fue la parte triste, la parte edificante del seminario, es que mucha gente quería conocer a Dios. Y en eso sí, yo con mucho cariño exhorto a los sacerdotes en todo el país y en estos 60 países donde nos cogen 39 por satélite y los otros en internet, a que enseñen la Biblia, pero enséñenla, como decía Francisco de Asís, sin glosas, sin observaciones. Donde dice gran tribulación significa gran tribulación, eso no es una metáfora. Donde dice el sol se oscurecerá, es que el sol se oscurecerá, eso no es una metáfora, ni es un género literario, ¿no? No como ahora que salió por ahí un sacerdote en una página de un periódico diciendo que Dios no había creado nada. Dice, eso fue una cosa atroz y es una herejía. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Es decir, una negación del credo. Este pobre sacerdote, rector de una prestigiosa universidad, que qué dolor, qué tristeza, qué tristeza y qué escándalo además para la pobre gente contra su fe, negando la omnipotencia de Dios. Pero bueno,
Ya hablaremos de eso ahí con el doctor Galat, de este personaje. Pero de todas maneras, nosotros les vamos a hablar de la gran tribulación. Yo les voy a hablar en el seminario del 16 con el padre Fernando María. Vamos a estar ahí en Belén, en la Corporación Belén. Y allí también encuentran los CDs sobre el Apocalipsis, los 7 seminarios sobre el Apocalipsis. Le doy un abrazo al padre Sergio de Miami, que me mandó a felicitar por los CDs del Apocalipsis, lo mismo al otro sacerdote en España, el padre Macías, y al sacerdote en New Jersey, sacerdotes que me mandaron felicitar y que me dijeron, hombre, en el seminario no nos enseñaron de esa forma el Apocalipsis, no de otra forma. Lo que pasa es que San Jerónimo dice que cuando los acontecimientos se aproximan, entra la claridad sobre la profecía. Antes no hay claridad sobre la profecía. Entonces se hacen interpretaciones espirituales, interpretaciones alegóricas, interpretaciones de que eso ya pasó. No, el Apocalipsis no ha pasado, porque todavía no ha habido cielos nuevos y tierra nueva, que es la culminación de la esperanza del Apocalipsis, de Isaías 65 e Isaías 66. Ahora, si ustedes quieren describir la gran tribulación, exactamente como va a pasar, ustedes van a leer Isaías capítulo 24, porque los géneros apocalípticos están en toda la Biblia, están desde el libro del Génesis. Yo me decía un predicador, y yo no los he contado, espero que con el computador contabilicen, que había como 8.000 versículos sobre el Apocalipsis en la Biblia. Supongo que sí. Me parece una cosa maravillosa. Es un género, el Apocalipsis es un género que es la historia de la humanidad hasta el fin de los tiempos, no el fin del mundo. A mí cuando los católicos me dicen que yo hablé del fin del mundo, le digo, me están calumniando, me están difamando. Yo nunca he hablado del fin del mundo. A Jesús le hicieron 3 preguntas en Mateo 24. ¿Cuándo será esto? La destrucción del templo. Las señales de tu venida, el fin de los tiempos. ¿Sí? Y el fin del mundo. Y el fin del mundo no respondió nada. Respondió con un discurso y contó cuándo iba a ser la destrucción del templo. Dijo que no pasaría a la generación de él. ¿Sí? Y del fin de los tiempos dijo que no pasaría a la generación de la higuera, y no pasará esta generación, o sea, cuando la higuera eche sus brotes. El primer brote de la higuera es Israel, fue en 1948, cuando Israel se reconstruye como Estado. Ahí comienza el fin de los días, el fin de los tiempos, que dura 70 años, porque el Salmo 90 dice que una generación tiene 70 años. O sea, de 1948 más 70 da 2018, perdón. O sea que Jesús nos dio el dato. Eso, de que no pasará esta generación, la generación de la higuera. O sea, nos entramos en la gran tribulación, pero no es motivo de preocupación, es motivo y necesidades de conversión y de volver a la única y verdadera iglesia que fue Cristo, con manchas, con arrugas, con el trigo que crece con la cizaña. Nosotros, el trigo no crece con la cizaña solamente en el mundo, crece dentro de cada uno de nosotros. Hay trigo y hay cizaña, hay bondad y hay maldad. Lean Romanos capítulo 7. Yo no hago el bien que quiero, el mal que no quiero es lo que hago. Yo quiero ser como San Francisco de Asís y no puedo. Como Jesús ni siquiera me atrevo a pensar. ¿No? Quiero ser como San Pablo y no puedo. Sí, quiero ser como la Madre Laura o la Madre Teresa y hacer esas obras tan maravillosas de la Madre Teresa y no puedo. Quiero hacer el bien y lo tengo a mi alcance hacerlo y no puedo hacerlo, decía San Pablo. San Pablo sentía esa limitación dentro de él. Sentía que su hombre viejo, el egoísmo, la codicia, la envidia, lo atenazaba. Y le tocó orar mucho y sufrir mucho para vencer eso y llegar 10 o 20 años después a decir, no soy yo, es Cristo que vive en mí. Pero eso fue una lucha ascética, una lucha de esfuerzo por vencer su hombre viejo, por destruir ese hombre viejo, por hacer que Dios prevaleciera dentro de él, que el reino de Dios, el Espíritu Santo, creciera dentro de él. Eso es lo que se llama teología ascética y mística, que nos olvidó a muchos, a sacerdotes, a laicos, se les olvidó eso y volvimos la teología ascética y mística psicología o ciencia.
No, es que Dios crece dentro de uno hasta convertirnos en otros Cristos, dice San Pablo. Por eso San Pablo se fue convirtiendo en otro Cristo, como Francisco Javier, que la gente lo veía pasar y decía que parecía un ángel. La Madre Teresa, la Madre Laura. Todas estas mujeres maravillosas, Santa Catalina de Siena, San Vicente Ferrer, que hacía esos milagros tan espectaculares que solo en la Iglesia Católica, porque ahí está la fuerza de Dios, el Espíritu Santo, el amor del Padre, la misericordia, el poder de Dios que habita en mí. No soy yo, es Cristo que habita en mí. Pero es un caminar para vencer esa cizaña, para ir sacando la cizaña que tenemos adentro. Pero mientras tengamos tanta cizaña, pues somos capaces de juzgar a la Iglesia, de condenarla, de calumniarla, de perseguirla, y a veces la cizaña y la oscuridad es tan grande que sentimos odio por el bien. Y hacemos lo de los cristeros de México, lo de la Revolución Española, lo de Stalin, que hizo con los católicos en Ucrania, que pusimos 6 o 7 millones de muertos con Stalin, y en China, que nos mataron a casi todos, los obispos, todos, cuantos obispos mártires, por todas partes, y los sacerdotes colombianos que murieron en el martirio, en los hermanos de San Juan de Dios, allá en España, ¿no? De manera que es en la lucha entre el bien y el mal, sigue, y sigue el trigo con la cizaña. Por eso, que en la Iglesia adentro hay cizaña, sí, y dentro de cada uno de nosotros hay cizaña. Que hay divisiones, claro, es una institución como en todas, humana y divina. Pero como es divina, Dios la va a preservar. Como es humana, cometerá nuevamente errores. Pero como es divina, producirá nuevamente santos y mártires, como a lo largo de la historia ha sucedido. Pero cuando nosotros nos atrevemos a juzgarla, a condenarla y a criticarla, es porque en nosotros hay mucha cizaña. Hay mucha cizaña. Una cosa es evaluarla y decir, hombre, están equivocados, están cometiendo estos errores, están entrando en la apostasía, como este curita que en estos días en la página de un periódico nos dijo que Dios no había creado nada, o una cosa, una bestialidad de esas teológicas que están diciendo ahora. Esa es parte de la crisis, de la gran tribulación que estamos viviendo, y detrás de una crisis, decía el padre Segundo Galilea, decía que detrás de una crisis surge una síntesis, y esa síntesis va a ser el final. Isaías 65 y 66, Apocalipsis 21, cielos nuevos y tierra nueva, donde reine la santidad. Y nos decía la Virgen en la Salud, la Iglesia será pobre, humilde, despojada, un solo rebaño, un solo pastor, una Iglesia pobre, una Iglesia humilde, una Iglesia despojada, una Iglesia nueva, un mundo lleno de justicia, un mundo lleno de amor, un mundo lleno de paz, después de la gran tribulación. Pero después de la gran tribulación tendremos que pasar por eso. Ya no tenemos reversa y ya no tenemos remedio. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Ojo, nuevamente los invito el 16 al seminario con el padre Fernando Maña. Y ojo con los videntes del internet, por favor. A mí me han traído profecías y me hicieron equivocar en un programa con un famoso vidente que trae unas profecías y que yo lo había conocido aquí, un estigmatizado. La Iglesia condenó una secta de 100 estigmatizados en Francia en el siglo XIX. El demonio también estigmatiza, el demonio también hace profetizar, también hace tener visiones. Ojo con eso. Y con la vidente irlandesa de Jesús habla, nos equivocamos, al principio creíamos que era buena, y si se le aplica unas normas de discernimiento, hay un diácono que me abrió los ojos, y Agustín también, la vidente irlandesa de Jesús habla. Ojo, hay muchos errores, y gente que alimenta el internet y se cuela a la señora Luz de María, que parece buena, le metieron una cantidad de cosas en internet, de ovnis y de cosas que no son de ella. Ojo con el internet, consigan libros antiguos y libros serios y van a encontrar cosas muy interesantes sobre profecía. Yo voy a publicar un libro
con profecías de místicos y de santos interesante. San José, no olviden el mes de San José, no olviden que a algunos santos Dios le da a conceder algunos favores, y a San José todos. Es el Padre nutricio de Jesús, es el hombre que Dios Padre escogió para guardarle sus más preciados tesoros. Lo que Dios tiene por naturaleza, María lo recibe por gracia y José por reflejo, no lo olviden. Cuídense mucho en este momento de criticar la iglesia, de cooperar con los periodistas, con los medios de comunicación, con el internet, con esas cosas de difamar la iglesia. Es nuestra madre y maestra. A la iglesia hay que amarla, que tenemos derecho a juzgar algunas cosas, digamos, a evaluarlas, a criticarlas. Cuando vea que su párroco, su obispo, está algo en la sana doctrina, hágalo del evangelio, dígaselo con amor, con la caridad. Nosotros como medio de comunicación estamos obligados moralmente a advertirle a la gente sobre los muchos errores que se están divulgando en muchas partes, pero no quiere decir que usted vaya a odiar a su párroco, que lo vaya a rechazar. Ámelo, simplemente ámelo y póngase a orar por él y ore mucho por él y tenga consideración con él. Es un sacerdote. San Francisco de Asís tenía una inmensa veneración por los sacerdotes, ministros de mi hijo, los favoritos, los preferidos de Dios, que pueden salvarse y pueden condenarse como usted y como yo, ¿no? Eso. Entonces son dignos también de amor y de compasión y de respeto. Yo tengo excelentes sacerdotes allá en la Corporación Belén, tengo 4. Quiero establecer los miércoles de San José, porque San José me parece muy importante en este tiempo, y que San José surja y que San José aparezca como el santo más grande y más importante después de la Virgen María, a quien Dios le ha dado el privilegio de conceder todas las cosas, no unas pocas, sino todas. He visto muchos milagros en San Gerardo de Mayela, de curaciones de mujeres que no pueden tener niños, o de mujeres con un embarazo malo, y San Gerardo interviene ante Dios y Dios les hace el trabajo, el gran milagro, porque todos los milagros vienen de Dios. Toda bendición, todo don bueno viene del Padre de todas las luces, dice la Sagrada Escritura, de manera que es muy importante. Cuídense en estos días de habladurías, de juicios, de cosas malas. Póngase a orar por el cónclave, póngase a orar por la iglesia, póngase a orar por nuestro cardenal, por nuestros obispos, por nuestros sacerdotes, y empecemos a amar, aprendamos a amar y a perdonar. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nuestros santos ángeles de la guarda, velad por nosotros. Amén.